Bien, compañeros, pues ya regresamos por el tema de los tiempos. Entonces, me decía Frank que en el caso del Estado de México y Texcoco, evidentemente, eh, en la época de la independencia, pues evidentemente Texcoco sirvió como epicentro político de aquellas épocas, sobre todo para redactar la constitución política del Estado de México.
Y como le decía a Frank, le preguntaba, ¿dónde, en qué lugar se redactó esa constitución aquí en Texcoco? ¿Conoce ese lugar, Frank? ¿Cuál, profe? Perdón, es que acabo de entrar. Sí, que si conoce ese recinto donde se redactó la constitución política del Estado de México. No, no, profe, sí, no lo conozco. Bueno, pues es la Casa de la Cultura. Ahí fue donde se reunían los constituyentes que se dieron a la tarea de eh, redactar la constitución política del Estado de México. Pues es otro plus que tiene Texcoco, aparte de conservar su denominación original desde épocas ancestrales, como lo es propiamente su nombre, Texcoco. Y bueno, ya en épocas ya posteriores a la independencia, pues evidentemente Texcoco es el recinto en donde se redactó esta constitución y además no olvidar que Texcoco fue en esas épocas capital del Estado de México. Fíjense, todavía Texcoco tiene esa doble, esa triple, digamos que categoría de haber sido capital del Estado de México. Sin embargo, ya pues, en épocas posteriores, bueno, pues, la capital se traslada a lo que hoy es Toluca y evidentemente pues hasta esas épocas, desde esas épocas a la fecha, pues evidentemente la capital se quedó allá. Entonces, pues vemos claramente, ¿no? Cómo tratándose de estas obras públicas, estamos comentando, pues tienen toda esta posibilidad de que reúnen todos estos atributos, son atributos que se reúnen evidentemente para eh, darle ese plus a los pueblos a través de la construcción de su recinto. Bueno, entonces, retomando la idea, la obra pública entonces va a servir precisamente para poder lograr que las autoridades evidentemente construyan eh, infraestructura y se satisfaga las necesidades de la población. Les comentaba anteriormente que las autoridades tienen que ser realistas, tienen que ser muy realistas en cuanto a los recursos que conservan o que tienen. ¿Sí? Tienen que ser muy realistas en cuanto a los recursos que disponen, porque de lo contrario, pues entonces las autoridades tienen que acudir a las instituciones de la banca, en este caso hay instituciones de la banca del desarrollo o de crédito. Esta banca, que son instituciones crediticias o instituciones bancarias, que de alguna manera están, ya sea a través de la iniciativa privada o a través del propio gobierno, ¿sí? Están ahí para prestar recursos a los ayuntamientos y cuando carecen de esta posibilidad de tener fondos que vengan de la federación o que vengan evidentemente del gobierno del estado o lo que puedan recaudar los ayuntamientos desde su hacienda local, su hacienda local, su hacienda municipal. Entonces, pues evidentemente tienen que recurrir a este tipo de instituciones para obtener recursos necesarios. ¿Sí? Si se aplican realmente, si se llevan a cabo realmente estos recursos y se aplican a los objetivos de obra pública y desarrollo urbano, pues evidentemente se va a poder lograr eh, eh, el desarrollo, ¿no? Se va a poder lograr satisfacer las necesidades de la población, siempre y cuando se apliquen, ¿no?
Y obviamente, bueno, pues no los préstamos que se les dan a los ayuntamientos, eh, pues se registran naturalmente y el ayuntamiento tiene que cumplir, evidentemente, con su obligación de pagar lo prestado. Naturalmente, estas instituciones de la banca y del crédito, ya sean privadas o ya sean públicas o sean mixtas, porque muchas veces hay instituciones que son mixtas, que las maneja tanto la iniciativa privada como el gobierno. Y evidentemente, pues con esto vemos que tienen que tener eh, fondos que van a ser aplicados naturalmente a, a la creación y a la ejecución de obra pública. Entonces, esos recursos, eh, pues los acuden los ayuntamientos y pues de verdad que lamentablemente, aunque no se quiera, pues los ayuntamientos se tienen que endeudar. Recuerden que los ayuntamientos eh, son o tienen personalidad jurídica. Entonces, claro que pueden obligarse, claro que pueden contratar, eh, pueden celebrar convenios, contratos, solicitar créditos. Es como si fuera una persona individual, pero a nivel colectivo, a nivel moral. ¿Sí? Entonces, eh, se va a endeudar y el recurso que logre obtener por el financiamiento que tenga por este tipo de instituciones, ya sea la banca o el crédito, pues evidentemente van a quedar a cuenta de la población. O sea, finalmente es deuda que va a terminar pagando la población, no tanto los integrantes del ayuntamiento cuando estén en el evidentemente, no dejan de ser el dueño, pues sí, ellos tienen que entrarle también con sus contribuciones, o sea que de alguna manera también tienen que pagar esa deuda, cuando dejan de ser, evidentemente cuando dejan de ser gobierno, ¿sí? Entonces, pues puede darse el caso que los ayuntamientos soliciten, acudan a este tipo de instituciones de 5 formas. Ahorita las vamos a mencionar, pero acuden a estas instituciones verdaderamente para ejecutar, para llevar a cabo obra pública en beneficio de la colectividad o de alguna manera, como suele pasar en la práctica, ¿no? Se desvían recursos, se inflan los costos, se compra equipamiento o se lleva a cabo obra pública de pésima calidad, ¿sí? Nula calidad. Entonces, la población o los poblados, los ciudadanos, no se merecen eh, recibir servicios públicos de calidad, de baja calidad o de pésima calidad. Por eso les decía que existe un servicio, un derecho, que significa este derecho o implica este derecho, es el derecho humano a recibir servicios públicos de calidad, ¿sí? De que su manufactura sea eh, comprobada, que no se compre infraestructura, insumos de baja calidad, ¿sí? Que no va a durar ni siquiera 6 meses, o que no va a durar ni siquiera un año, 2 años, y al rato vemos problemas de infraestructura, con estos socavones que se hacen, ¿no? En las carreteras cuando se construye, se realizan vías generales de comunicación verdaderamente eh, de baja calidad, de pésima calidad, y entonces quien termina perdiendo pues es la ciudadanía. ¿Por qué? Porque pues pagó lo que tenía que pagar. Se pagó por lo que valieron los costos. Y si no se aplicó realmente el presupuesto para eso, bueno, la ciudadanía tiene que pagar.
vamos a pagar, evidentemente, por ahí creo que Mayra tiene su micrófono activado, se oye ruido, creo, Mayra. Necesita que cierre un poquito su micrófono. Mayra y Campos, Jacqueline, tienen activado tantito su micrófono. A ver si lo pueden cerrar, porque se oye ruido. Gracias. Entonces, les decía, entonces, pues, ¿qué sucede, no? Los ciudadanos terminamos perdiendo, terminamos pagando, naturalmente, pues, estas facturas, ¿no? Y bueno, se da todo este tema de la corrupción, y ahora que está muy de moda, ahorita que sacan el tema de los factureros son quienes inflan las cantidades de lo que compra el gobierno, y evidentemente pues ahí es todo un círculo de corrupción porque se llevan parte del recurso y los gobernantes desvían parte de ese recurso y ya nada más dicen que costó tanto cuando no costó realmente eso, ¿no? Cuando se comprueba. Entonces ese dinero, ¿dónde queda? Finalmente es parte de esa forma de enriquecerse de manera ilícita, ¿no? Y practicando de alguna manera, de esa forma se practica la corrupción, que es cosa que pues realmente perjudica a los ciudadanos, a las poblaciones, ¿no? O sea, no se está valorando realmente el esfuerzo, el trabajo, ¿sí? La fuerza, tanto física como de instrumentos, como de industria, porque aquí quien pierde tanto es el empresario como el trabajador, el comerciante como el consumidor. Y todo el mundo pierde, menos ellos. ¿Por qué? Porque están triangulando, inflando costos y se está pagando una ínfima cantidad por esos materiales, esos insumos que están adquiriendo. Entonces, realmente eso pues no tendría que ser. Sin embargo, les decía, 5 formas de acceder a recursos económicos. Hay 5 formas, los ayuntamientos lo practican cotidianamente, que en este caso son eh, recursos propios. Bueno, con recursos propios quiere decir que a través de su hacienda municipal van a recaudar ingresos, todo lo que ingrese por pago de servicios públicos, ¿sí? Algunas donaciones, etcétera, pues van a entrar esos recursos financieros para efecto de tener una contabilidad precisa de esos recursos y obviamente saber cómo van a egresar esos dineros, cómo se va a destinar para la creación de obra pública. Pero acuérdense, tienen que ser lo suficientemente realistas esos ayuntamientos para efecto de lograr y llevar a cabo obras públicas reales y de contundencia, porque de nada sirve tener toda una lista de obras públicas que sean realizables, ¿no? Que sean obras públicas que realmente no se lleven a cabo o queden inconclusas por falta pues, de presupuesto o por falta de cumplimiento de las partes que contraten para la obra pública. En este caso, constructoras, en este caso el propio ayuntamiento que se quede sin fondos, en este caso las empresas patrocinadoras, bueno, un sinfín de cosas. Entonces, ahí está la primera, recursos propios. Contribuciones. Las contribuciones particulares quiere decir que tanto el sector social o el sector privado, a través de donaciones, le va a hacer llegar, a través de aportaciones, le va a hacer llegar a los ayuntamientos dineros, recursos que sirvan evidentemente se destinen verdaderamente para la realización de obra pública, ¿sí? O también, no solamente dinero, sino que también puede haber que el sector social o el sector privado diga, yo tengo mano de obra, yo pongo la mano de obra, ¿sí? Tú pones el material y yo pongo la mano de obra.
se puede también así obtener. Así es como se logran ejecutar obras públicas, a través de este tipo de contribuciones particulares. ¿Sí? Tengo material, ¿sabes qué? ¿Qué te hace falta? Láminas, ¿qué te hace falta? Techos, ¿qué te hace falta? Estructuras metálicas, ¿qué te hace falta? Arena, ¿qué te hace falta? Chapopote, ¿qué te hace falta? Eh, Cemento, ¿qué te hace falta? Varilla, ¿qué te hace falta? Pintura, ¿qué te hace falta? Maquinaria. Bueno, todo eso puede ser, como recursos materiales, pueden ser eh, una forma de contribución particular que obtienen los ayuntamientos para poder llevar a cabo su ejecución de obra pública. En el caso, esa es la segunda, en el caso de la tercera forma de obtener recursos, aquí sí ya la federación, en este caso el Poder Ejecutivo Federal o el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, lo que va a hacer es bajar el recurso a través de su presidente municipal. El, 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 en este caso, la federación le va a dar al presidente o a los o las presidentes municipales que acudan y que pasen, digamos, que el examen, les van a dar los recursos, se los van a etiquetar y se los van a mandar a la cuenta del ayuntamiento. Y ahí ellos van a poder dispersar, como ellos dicen, van a poder ellos pues aplicar el recurso que la federación les ha dado precisamente a los ayuntamientos como una manera de haberse coordinado con la federación. Están los recursos estatales, es parecido. Esta es la cuarta forma de obtener recursos. Los recursos estatales a través de convenios, a través de pactos, a través de tratados, ¿sí? Se logra, evidentemente, más que tratados, se logra, son pactos, convenios, acuerdos, que los ayuntamientos logran llevar a cabo con el gobernador correspondiente, para que el gobernador les etiquete recursos y diga, bueno, pues adelante, ahí está, hagan su obra pública. ¿Sí? Entonces, los municipios de esa manera es como también obtienen financiamiento, obtienen recursos, etcétera. Que es algo muy difícil, ¿eh? Realmente ya ahora es muy difícil que los presidentes municipales de estas nuevas generaciones políticas pues puedan irse contentos con una sonrisa dibujada de extremo a extremo, ¿no? Si, pues haber logrado que el gobierno del estado o la federación les dé recursos. Es muy difícil ya. De hecho, los presidentes municipales en su mayoría, de acuerdo a los foros que ha realizado la Cámara de Diputados, se han quejado de prácticamente el nulo apoyo que tienen de la federación y del gobierno del estado. Y que muchas veces en esas condiciones de ejecutar obra pública, pues el gobierno del estado, pues bloquea, les pone trabas, les pone piedritas en el camino para, pues, que no se lleven a cabo obra pública. Y esto, bueno, pues es explicable, ¿no? Si el gobernador es de un partido político y los presidentes municipales son de otros partidos políticos, pues es evidente que no va a haber, al menos políticamente, ideológicamente, va a ser complicado que se obtenga un recurso de manera muy sencilla. Habría que haber muchos cabildeos por parte del presidente municipal para lograr que un gobernador de otro partido o la propia federación les dé recursos. Y obviamente la última forma de obtener dinero, en este caso, vienen siendo los créditos, ¿sí? En este caso, los créditos son una fuente de financiamiento para los ayuntamientos, ¿sí? Para los municipios, con el objeto de tener dinero y poder realizar obras públicas de impacto ante la insolvencia económica que puedan tener
evidentemente los ayuntamientos. ¿Sí? Si alguien quiere hablar. ¿Alguien quiere hablar, chicos? Bueno, entonces los créditos, entonces el crédito público es el que adquiere el ayuntamiento con alguna institución de financiamiento, de crédito de la banca, pública o privada, para que pueda contar con dinero. ¿Sí? Obviamente se tiene que garantizar en la deuda, se tiene que garantizar con los recursos que obtengan los ayuntamientos, se va pagando, quizá termine una administración y la otra adquiere la deuda y tiene que pagar. Se tiene que pagar. Y se tiene que tener capacidad hacendaria para cumplir con las obligaciones de los pagos que se deriven del endeudamiento que hagan las autoridades. Muchas veces, pues los ayuntamientos pues, pues tienen deudas de muchos años que no han terminado de pagar. Sin embargo, esas deudas pues las paga el ciudadano, finalmente. Entonces, los ciudadanos pues tienen que pagar con ese deber. Generalmente las deudas, pues ni modo. Si una generación ya no pudo, pues la que sigue y así sucesivamente. Entonces, pues evidentemente, podemos decir a grandes rasgos que en eso consiste el desarrollo, en este caso en ese consiste el tema de los servicios públicos de obra pública, el servicio público de obra pública y de desarrollo urbano. Van de la mano, junto con otros tipos de servicios. Es decir, que a pesar de que son servicios públicos de trascendencia y de suma importancia para cuestiones políticas, para cuestiones electorales, son de suma importancia porque van de la mano con nosotros, servicios públicos, ¿sí? Pero se tiene que priorizar qué servicios públicos se tienen que garantizar siempre. Las autoridades tienen que ser realistas en la ejecución de obra pública y de desarrollo urbano, tienen que ser muy realistas porque 3 años pues no alcanzan, 3 años no es suficiente, ¿sí? Y tienen que tomar en cuenta su capacidad recaudatoria, su capacidad hacendaria, ¿sí? Para poder llevar a cabo pues este tipo de obra pública, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda sobre este tema? ¿Alguna duda que les haya generado? No, profe. ¿Nadie tiene dudas? ¿Los demás compañeros no tienen duda? No, profe. ¿Algo que no haya quedado lo suficientemente comentado? Bueno, a ver, por ejemplo, aquí en el cerro de Texcotzingo, por Sí, lo que tenía entendido, los mismos habitantes querían, ¿cómo se llama? Crear un museo. En este caso, sí. pueden pedirle ayuda al ayuntamiento, o si el ayuntamiento no quiere y ellos, hacen el museo, entonces, ¿ahí cómo sería? Bueno, acuérdense que acuérdense que el ayuntamiento es la autoridad que administra todo el territorio y todo lo que está dentro del territorio, ¿sí? Entonces, aquí la comunidad de San Miguel Tlaxpan, o esa parte de la comunidad de San Miguel Tlaxpan que quieren realizar estos museos, perdón, pues evidentemente tienen que solicitar los permisos, ¿no? A la Secretaría de Cultura y Bienestar Social del Estado de México, ¿no? Al propio Instituto Nacional de Antropología e Historia, al propio ayuntamiento, porque son instituciones que custodian estas zonas arqueológicas, ¿sí?
Entonces, tendrían que tener pues las autorizaciones necesarias para poder construir un museo. Sí se puede, lo pueden peticionar, pero tienen que hacer todo ese trámite, los permisos correspondientes, la autorización que haga el ayuntamiento, el visto bueno del Instituto de Antropología e Historia o el Instituto, el Instituto o Secretaría de Cultura correspondiente, federal o estatal. Se tendría que contar con ese tipo de cuestión, ¿sí? Para poder llevar a cabo esa obra. La pueden emprender, sí, solicitándolo directamente al ayuntamiento o en su caso también solicitándole al gobernador del estado. Si el gobernador está en sus posibilidades de apoyar, pues el gobernador puede gestionar eso con el ayuntamiento correspondiente para que se pueda llevar a cabo ese tipo de obra pública que va a trascender evidentemente a beneficio de la población. ¿Alguien más, alguna otra duda o comentario? ¿Nadie? No, sí, era con lo de las 5 formas de recursos. Sí. No me quedó muy claro la tercera forma, que era creo que la del Ejecutivo Federal. Los recursos federales. Uh-huh. Sí. Bueno, la tercera forma que son los recursos federales. Estos recursos federales, pensemos en el presupuesto que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión destina para todo el poder solventar todo el gasto público del ejercicio anual fiscal correspondiente. Entonces, eh, el recurso de la federal es precisamente esa parte del presupuesto que aprueba anualmente la Cámara de Diputados. Es un ramo, ese tipo de ramo, o digamos que guía para poder tener recursos, está destinado, hay ramos que están destinados para los ayuntamientos, o debería de estarlo, ¿no? Entonces, así es como la federación le da el recurso, le da acceso al recurso, ¿sí?, a los ayuntamientos para que puedan llevar a cabo obra pública, ¿sí? Es un recurso que está etiquetado por parte de la Cámara de Diputados para los gastos de las autoridades, en este caso los ayuntamientos. Y en el caso particular de la Cámara de Diputados, pero también como es la que tiene la facultad de aprobar el presupuesto correspondiente, o sea, y aprobar eh, aplicando la ley de ingresos y de egresos de los ejercicios fiscales de cada año, pues si el Ejecutivo Federal puede y quiere pues, obtener a través de Hacienda, ¿sí?, o a través del sistema de administración tributaria, o a través del Banco de México, pueda tener esa posibilidad de destinar, etiquetar un recurso del gasto público nacional para apoyar a los ayuntamientos, se puede. Sí, claro que sí se puede bajar ese recurso. Acuérdense que a lo mejor no es necesariamente con dinero, sino que puede ser con material, ¿sí? Como está pasando actualmente en algunos municipios de la zona sur o de lo que es el sureste de México, en donde municipios sumamente rezagados por descuido de los gobernadores o por la falta de, pues de gestión efectiva, de voluntad de sus autoridades municipales, pues no tienen ni siquiera la cobertura de lo que es este tema de la seguridad de los caminos. En este caso es la pavimentación, eh, para la cuestión de tener buenas vías generales de comunicación que no sean terracería,
no muchos municipios ni la tienen. ¿Sí? Llegar a municipios del sureste es a través de caminatas entre las eh, vertientes, entre las zonas accidentales, orográficas, ¿no? Los bosques, se tiene que atravesar prácticamente cerros, montañas, caminos casi inaccesibles para poder llegar a determinadas localidades. Entonces, pues, el ayuntamiento me dice que nos estamos quedando sin tiempo, faltan 4 minutos para que me regalen otra reconexión. Entonces, pues imagínate, ¿no? Imagínense, no se cuenta con eso, pues el Poder Ejecutivo dice, yo pongo cemento, yo pongo material, ustedes pongan la mano de obra, como está pasando actualmente en algunos municipios de la zona sur. O bien, en este caso, un Poder Ejecutivo directamente va con las autoridades municipales de un municipio, de este tipo de municipios sumamente atrasados, y les da directamente el recurso, sin intermediarios. Les da el recurso y ellos tienen el financiamiento, tienen el recurso para poder llevar a cabo obras públicas o garantizar la prestación de servicios públicos. ¿Sí? Eso es realmente el tema de obtener recursos a través de la federación, ¿sí? A través de la federación, recursos federales, eso significa obtener dinero que viene de la federación para poder aplicarlo y ejecutar obra pública. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Nadie? ¿No? Bueno, entonces, miren, ya va a finalizar para que me regalen la última conexión del día, ¿sí? Y ahorita nos volvemos a reconectar.